Buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en el ciclo de conferencias de la sección de Psicología del Deporte. En este caso tenemos a Rubén Salvise y es una gozada tenerle aquí porque aparte de psicólogo de deporte en consulta, individualmente, que trabaja con deportes como el fútbol, balonmano, baloncesto, judo, biatlón, tenis, también tiene experiencia en instituciones como la Escuela de Fútbol de Huesca, que es la principal, programa de aulas de tecnificación del Gobierno de Aragón, sobre todo con judo, y la Federación Española de Deportes de Invierno, con el grupo de tecnificación de Coblin. O sea, como veis, tenemos aquí otro pedazo de ponente. De hecho, también probablemente en futuras ocasiones te llamaremos, pero para hablar también de este trabajo que haces en las instituciones, ¿no? Y en deportes a lo mejor que no hemos podido hablar aquí, la verdad. Que ha sido un descubrimiento a la hora de hablar contigo sobre la presentación. Así que encantados de que nos hables del fútbol en concreto y sobre todo de cómo es ese día a día con el cuerpo técnico, ¿no? Que yo creo que es, al igual que me decías antes, unos minutillos antes de iniciar, que a veces nos falta saber esa parte, ¿no? El cómo es verdaderamente ese día a día y cómo es el trabajo. Así que cuando quieras, millones de gracias. Nada, muchas gracias, Ana. Gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir una experiencia más y vamos a ello. Bueno, sí, a ver, yo creo que esta presentación va de compartir mi experiencia en un cuerpo técnico de fútbol, pero bueno, la base yo creo que sirve en general para deportes de equipo, ¿no? Luego, evidentemente, cada deporte tiene su contexto y hay que adaptarse, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá. Sí. Originalmente puse en el título amateur porque, aunque ahora hablaré un poquito del contexto, sí que es importante delimitar cuando un contexto es amateur o no. Creo que condiciona nuestro trabajo. Pero también es cierto, bueno, amateur pues porque el primer equipo en el que estoy trabajando pues está en regional preferente. Entonces, por categoría es una categoría amateur, pero por contexto del club y por evolución y por proyecto, nosotros nos lo tomamos dentro del contexto y de las necesidades del club y de las condiciones en las que podemos estar el cuerpo técnico y los jugadores de la manera lo más profesional posible, ¿vale? Porque entra dentro del proyecto del club. Empiezo explicando el contexto del club, que creo que puede ayudar un poquito a comprender el trabajo. Es un club, bueno, relativamente, o sea, no, joven, desde el 98, pero realmente en los últimos 8 o 9 años es cuando ha dado un cambio muy grande, ¿vale? Yo, por ejemplo, entro en 2019, es decir, esta es mi quinta temporada, ¿sí? Y yo creo que en 2019 pues ya se empezaba a incorporar nuestra figura en instituciones cada vez más. Creo que a partir de ahí ha habido pues, profesionales reconocidos que han ido facilitando nuestra incorporación. Pero yo cuando empecé a presentar proyectos, este es un club que fue abierto a abrir las puertas. De hecho, en la entrevista el comentario fue: teníamos pensado incorporar esta figura de aquí a 3-4 años, pero nos convence y creemos en tu proyecto y vamos para adelante. Entonces, en este programa club más pequeño y muchas veces son más ágiles y están más abiertos, pero bueno, es una manera de reflejar la idiosincrasia y la apertura que he tenido desde el primer momento y cómo me han hecho partícipe del proyecto. Es un club, como decía, relativamente joven, en el que tenemos 350 jugadores y tenemos una particularidad que, sin ser un club profesional, bueno, por proyecto empresarial tenemos una residencia con un programa internacional. A día de hoy tenemos 52 chicos de fuera que vienen todo el año pues, a un programa académico y de fútbol, ¿vale? En este caso.
Entonces, bueno, yo cuando ya había 19, 20 chicos, ahora hay 52, estamos en proceso de construir unas instalaciones propias. No sé en el resto de los sitios, funciona muy distinto, pero aquí en Huesca no tenemos unas instalaciones propias, hay mucho déficit de instalación y si quieres muchas veces aumentar el volumen de entrenamientos, pues te las ves y te las deseas y a veces no puedes, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un poquito el contexto así a grosso modo del club. En el club, conforme ha ido creciendo, normalmente el equipo de más representación ha sido el juvenil, desde que ascendió a Liga Nacional Juvenil. Y hace 5 años, bueno, pues se cogió un club que estaba en segunda regional, pues que iba a desaparecer, pues hubo una vinculación y se le hizo el equipo senior, ¿vale? Pero sí que es cierto que ha habido durante unos años en el que, bueno, pues el club era reconocido pues por el equipo de Liga Nacional Juvenil, por decirlo de alguna manera, y el equipo senior era pues casi el patito feo, pues costaba mucho que los chicos de abajo juveniles fueran a ayudar, y mi incorporación al cuerpo técnico en parte, a partir de la segunda temporada, fue un poquito intentar darle valor, ¿no? Intentar darle valor porque estábamos convencidos de que tanto para los chicos locales como para los chicos que venían de fuera, era importante enviar el mensaje de que probablemente la etapa formativa para nosotros, la parte que daba sentido era la transición a la categoría senior. Sí, hasta juveniles está muy bien, pero es que luego empieza la selva. Muchas veces no los preparamos y no les ayudamos a hacer esa transición, ¿vale? Entonces, bueno, empecé a trabajar con el coordinador, que era a la vez el entrenador del primer equipo, y pues intentamos ir estableciendo unas pautas de trabajo. También es cierto que me facilitaba en el club pues que el resto de chicos ya me iban conociendo y cuando están en el primer equipo, pues bueno, ya no partes de cero, ¿no? Como cuando llegas a veces a un equipo nuevo. Y alguna particularidad más, pues por ejemplo, en la evolución que estamos intentando, tratando de profesionalizar un poquito o semiprofesionalizar y dotar de un contexto de desarrollo para la persona y para el jugador, reflejo de eso es que llevamos 3 años intentando que el equipo entrenara por las mañanas, ¿vale? Y dices, bueno, regional preferente hace falta. Bueno, pues igual no, pero bueno, hemos conseguido con el perfil de jugadores que buscamos, que se buscan para el proyecto, pues jugadores con proyección, con ganas de trabajar y de entrenar. Quizás, por lo menos aquí en Aragón, en varios clubes, pues en estas categorías se paga. Hemos tenido jugadores que aquí han estado sin cobrar y al año siguiente han ido a un equipo pues a cobrar ya unos 800 euros más un trabajo, lo cual a nosotros, pues a nivel individual, pues eso es lo que nos mueve muchas veces, ¿no? Ya que no tenemos condiciones ni patrocinios para poder incentivar a los chicos a hacer ese esfuerzo en entrenamientos y en trabajo, pues bueno, ayudarles en ese desarrollo personal a que puedan obtener circunstancias mejores que las que a día de hoy podemos ofrecer. Y entendemos que la mayoría de chicos que están con nosotros, pues su sueño es no ser profesional en primera división, porque eso lo dice el tiempo, pero ¿por qué no en categorías semiprofesionales o profesionales, que pueden ser desde primera ref hasta una tercera división, en la que si lo gestionan bien, pues pueden tener un ingreso mientras acaban una formación académica o laboral, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos un poquito ese es el contexto. Yendo un poquito ya a la parte del trabajo diario, sí que diría que de cara al cuerpo técnico, mi evolución en el club ha sido con 3 entrenadores distintos, ¿vale? La primera temporada estoy, como decía, con el coordinador, con lo cual ahí lo que implica es que pasamos mucho tiempo juntos, porque también estoy a nivel del club,
y bueno, de hecho es el que me propone en un momento dado, porque yo estaba tratando de ayudar con el juvenil, me propone empezar a trabajar con los mayores, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando pasas mucho tiempo con alguien es más fácil encontrar una dinámica de trabajo para poder implementar luego pues, estructuras y patrones que sean efectivos. En este caso, a la hora de trabajar con el cuerpo técnico, pues un poco esta es la guía o el guión con el que suelo trabajar, que creo que en general los psicólogos del deporte pues no creo que cambie mucho. Sí que es una parte de planificación semanal en el día a día de cómo afrontamos el trabajo a la hora de explicarlo con ellos, pues esa parte, por ejemplo, de cara a la competición, de cómo afrontamos la vuelta a la calma, porque claro, muchas veces hay que explicarlo. Cuando llega el entrenador actual, pues lo primero que dice el cuerpo técnico seguimos todos, menos el primer entrenador, porque por una oferta laboral se va a otro país. Y lo primero que dice, pues que nunca ha tenido tanta gente, no sé en qué me puedes ayudar. Pues bueno, pues empezamos a hablar de esto, ¿no? Y hay una fase de conocimiento, de que yo le explico, de que él me cuestiona, de que debatimos, de que hablamos, y es importante, ¿no? Entonces, pues explicamos, por ejemplo, esto, cómo es el trabajo psicológico en una semana, pues cómo afrontamos la competición después, pues cómo generamos contextos de aprendizaje en el grupo, de análisis. Pues por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de usamos mucho cuestionarios, ¿no? En la primera temporada con el entrenador actual, esta es la segunda. Hacíamos, por ejemplo, un cuestionario semanal siempre, los lunes, después del partido, en el que pues, buscábamos su opinión. Muchas veces una manera de conocer la opinión, cómo piensa el jugador es por medio de cuestionarios. Evidentemente, muchas veces hay que ir viendo si funciona o si no funciona. Tienes que ir adaptándote al entorno. Pero bueno, pues preguntas desde el tipo de cómo crees que ha sido tu rendimiento en el partido, qué objetivos tenías a nivel individual, a nivel grupal. Los hemos orientado a veces a aspectos grupales, a veces a aspectos individuales en función de qué queríamos poner énfasis. Preguntas actitudinales, de cómo has estado a nivel actitudinal, cómo has estado a nivel de comunicación, qué aspectos te han salido bien. Bueno, pues los típicos análisis, ¿no? que yo creo que solemos hacer de competición con los deportistas, y tratábamos de acabar siempre con usando toda esta información, ¿qué crees que es prioritario para ti esta semana para trabajar a nivel individual? Entonces tratamos luego eso de unir con pues, la parte de objetivos individuales que se ha tratado de establecer con el jugador. Pero bueno, pues un poquito eso, ¿no? Cómo hacemos el post-competición, en qué ponemos énfasis cuando hay días de más carga física, por ejemplo, queda más tiempo para la competición, cómo intentamos conectar con esos aspectos actitudinales o motivacionales, y conforme se acerca la competición, pues ese trabajo de seguridad, de confianza y de manejo de situaciones precompetitivas. Este año, por ejemplo, con el mismo entrenador, en vez de hacer ese cuestionario cada día, hemos cambiado. No lo hacemos cada día, cada partido. Lo hemos cambiado, ¿por qué? Porque la estructura del cuerpo técnico era distinta. El año pasado no podríamos tener a un preparador físico todos los días. Este año sí que tenemos la suerte de tener un pedazo de preparador físico todos los días, que ya pasa a un wellness y considerábamos que era quizá mucha carga el meterles también todos los lunes esa parte de cuestionario postpartido, y lo hemos reestructurado de otra manera. Pues muchas veces lo hacemos cada 4 partidos, tratamos de incluirlo en dinámicas de entrenamiento, pues a veces por parejas, a veces por líneas, a veces no lo hacemos en función de lo que va ocurriendo en el día a día, ¿vale? Y aquí en la parte de la derecha es un poco la estructura que usamos los domingos o los lunes en función de cuando jugamos, perdón, los lunes o los martes,
para preparar la semana. Yo, como os digo, desde el primer momento he tenido casi vía libre para trabajar lo que yo he considerado o para plantearlo. Y evidentemente que ha habido épocas o momentos en los que ha sido necesario reducir mi parcela por circunstancias que han ido ocurriendo, o personales o del grupo, pero a veces he conseguido, en el cuerpo técnico hemos creído conveniente de coger más peso, incluso pues de ejercicios aplicados en el que hay un componente técnico y táctico, pero en el que el objetivo era totalmente psicológico, ¿vale? Desde aspectos de comunicación o aspectos de atención y concentración, bueno, distintos parámetros que se han creído convenientes. En este caso sí que es cierto que el abanico de trabajo en un cuerpo técnico es muy amplio. Yo aquí hago un poco énfasis en lo que más hemos trabajado, sobre todo con el entrenador que estoy ahora, pero también con el anterior, ¿vale? Ha sido en los dos casos súper importante entender los tiempos, no querer correr, comprender el espacio que te da el entrenador y su personalidad, cuándo necesita más espacio, cuándo necesita algo de soledad, cuándo no, cuándo tienes que hacerlo de manera que no se note, pero que tú estás allí y que le planteas, tú consideras que hay que hablar de algo que a lo mejor él no está receptivo y por lo menos plantearlo. Pues bueno, ese juego de ir adelante y atrás con el entrenador creo que es importante y hay que invertir tiempo en ese conocimiento mutuo y aprender a bailar con él, ¿no? Por ejemplo, fue muy importante el ayudarle a aterrizar en el club. Somos un club muy peculiar. Suele ocurrir que la gente cuando llega al club le cuesta aterrizar y entender, porque pues por el componente de chicos de residencia que tenemos fuera, pues porque hay trabajo por la mañana y por la tarde, porque hay un montón de peculiaridades que no suelen estar en otros clubes. Y bueno, pues ese aterrizaje es importante, ayudar a la adaptación, como también lo trabajamos muchas veces con los jugadores, pues bueno, en este caso era importante, ¿no? Con el entrenador muchas veces el trabajo es aprender a aportar información útil y relevante respecto a las prioridades que el entrenador va planteando. Este año, por ejemplo, pues bueno, este entrenador tiene un perfil muy didáctico y muy marcado, ¿sí? El grupo del año pasado pues era un grupo muy competitivo, era un grupo, bueno, no lo he dicho antes, pero el proyecto del club es ir ascendiendo, evidentemente, y pues en los 2 años que llevamos este es el tercero en preferente, pues bueno, pues hemos estado terceros y segundos, entonces hemos tenido un grupo de chicos cuya característica principal era que competían muy bien, que entrenaban muy bien, tenían un nivel de entrenamiento y de intensidad muy alto, y sin embargo este año tenemos un perfil de chicos que entrenan muy bien, pero que hemos tenido que hacer más trabajo en ese proceso de aprender a entrenar, o poner mucho más foco en el proceso de entrenamiento para exprimir. Y él ha tenido que hacer ese cambio de estilo de liderazgo más incisivo. De hecho, pues en un momento de la temporada, pues 2 de los capitanes vinieron a preguntarme si el entrenador estaba bien. Pues porque habían notado que estaba un poquito más agresivo, porque entendíamos desde el cuerpo técnico que había un perfil de jugador que desestabilizaba un poquito el grupo, el estado emocional del grupo, y bueno, pues entendimos que quizá era necesario intentar un cambio de estilo. Y ocurrió simplemente, pues bueno, pues eso, a ellos les chocaba. Ellos estaban el año pasado, solo seguían 4 jugadores y bueno,
bueno, pues ese cambio de estilo, pues el entrenador, bueno, pues no es que le costara porque lo ha hecho muy bien y desde el principio se notaron cambios, pero bueno, es a veces un trabajo que hay que plantear, ¿no? Y bueno, y esa parte a veces de que quizá en esta parte no la hemos trabajado tanto con él, de su gestión emocional, de objetivos individuales e incluso más que imagen pública de cuando hace entrevistas, ese mensaje también lo lee el jugador y creo que es importante por lo menos plantearlo. Evidentemente en profesional presente pues tampoco hace falta y en este caso Ivonne, una de sus mejores virtudes es la faceta de comunicación, ¿vale? Pero bueno, es algo que intentamos darle su espacio y siempre tener un espacio semanal para abordar estos temas. La segunda parte es un poco lo que he ido mostrando antes, la parte de planificación semanal. Un poco pues lo que sí que hemos intentado es que pues yo le demandaba que él me mandara un poco el plan de la semana, información que él creía relevante del equipo rival, para ver en qué consideraba yo que podría ser interesante y chequearlo con él de cara a en qué quieres hacer énfasis dentro de mi parcela. Y tenemos ese feedback de cómo plantear, de ver pues cómo planificar esa semana con el espacio que a mí me dan para trabajar directamente con el grupo y para intervenir en los ejercicios, en ver en función del tipo de ejercicios y en dónde puedo interpretar yo que puedo dar algún matiz de intervención psicológica, ¿vale? Hemos trabajado mucho la comunicación en las charlas de inicio de entrenamiento. Más que trabajar mucho, por lo menos poner en común, oye, ¿cuál es el mensaje de hoy? ¿Qué quieres hacer hincapié? Creo que hoy sería bueno trabajar esto. Creo que es momento de hablar de tema de suplencias, de tema de, pues ahora, por ejemplo, hace poco, ¿no? Luego lo menciono, pero no hemos trabajado mucho con los objetivos grupales al principio y conforme ha avanzado la temporada hemos hecho más hincapié, ¿no? Pues creo que es momento de hablar de objetivos de final de temporada. Bueno, pues un poquito eso. Creo cada día más que cuando estás en el día a día, yo estoy todos los días. Ahora no por una circunstancia personal, estoy 2-3 días de los 4 entrenamientos y en los partidos. Y creo que es importante, o por lo menos a mí me ha sido cada vez más útil, en entender los espacios informales, tanto con el entrenador, porque evidentemente estás muchas veces ahí en campo, como sobre todo con el jugador, ¿vale? Hemos trabajado mucho con la justicia percibida y el concepto de que el entrenador tiene que aprender a compensar. Es muy difícil, de hecho lo normal es que un entrenador no sea justo. Cuando el grupo está funcionando bien, pues aún más, ¿no? Si hay 22 jugadores, 5 se quedan sin jugar normalmente. Entonces, pues eso, el aprender a trabajar eso, a prevenirlo, a entender su rol en eso, creo que es importante, ¿vale? Y lo que decía antes, sobre todo de aprender a aportar información útil y relevante y muchas veces, más que a opinar, a ayudar a ver las distintas perspectivas en las situaciones que se dan, ¿vale? Y luego en la competición, pues un poquito el funcionamiento ha sido sobre todo en el plan de partido, el día de antes, pues siempre me envía un poco su idea de cómo va a estructurar la charla. Yo muchas veces antes o después de que él me dé ese feedback, le mando en un WhatsApp pues valoraciones que he ido recogiendo durante la semana. A veces recogemos soportes gráficos que creemos que pueden ayudar. Durante el partido, pues si él me lo pide o si yo considero llevar algún tipo de registro, pues ahora, por ejemplo, estamos trabajando mucho en situaciones concretas de comunicación y a partir de ahí, pues bueno, un poquito en el descanso si procede. Yo trato de estar cerca, pero no pegado. Estoy visible, intuyo cuando él me necesita y cuando no. Y trato de estar cerca también de palpar cómo está el jugador, ¿vale? De coger ese tipo de información, ¿vale? Y luego en el postpartido, sobre todo con el anterior entrenador, sí que necesitaba hacer mucho trabajo de
de gestión de la información, de tratar de no sobrecargar y de analizar en un momento de intensidad emocional alta lo que acababa de ocurrir, ¿no? Pero bueno, a nivel grupal, bueno, pues con esta estructura, ¿no? Creo que el concepto de cohesión y la gestión del grupo es un factor fundamental y es como construir un edificio. Nosotros lo planteamos como, o lo trabajamos así con los jugadores, como estamos construyendo un edificio y tenemos que ir poco a poco, por plantas, y ir de cosas más básicas a cosas de más detalle. Intentamos poner prioridad en la cohesión social, en esas relaciones personales en ciertos momentos, mucho en pretemporada y luego pues en Navidades, en Semana Santa o ahora que ha habido incorporaciones, y en la parte final de la competición en función de, intentamos meter más dinámicas sociales en función de pues cómo ha ido la temporada o si hay una... Ahora, por ejemplo, pues estamos en condiciones de pelear por un ascenso, ¿no? Bueno, pues seguramente hay más tensión que si estás a mitad de la tabla, que ya pues más o menos no hay tanto estrés competitivo, ¿vale? Y conforme vamos construyendo eso, pues tenemos los momentos de competición para priorizar en esa cohesión de tarea que entendemos que es la que realmente ayuda al grupo a competir mejor, ¿vale? Uso mucho esta estructura de trabajo, que yo en mi caso me sirvió y aprendí mucho de David Rincón. Creo que es una estructura y una guía para trabajar en la pretemporada y luego durante la temporada, aunque no siempre la sigo en función de lo que ocurre. Pues hay veces que, como os decía, pues este año, por ejemplo, de entrada no hicimos objetivos grupales con el equipo. Consideramos que era más útil, ¿vale? Entonces intentamos estructurar la pretemporada de esta manera, usar el principio. Teníamos 4 jugadores nuevos y teníamos que crear un equipo de 0, con la salvedad que encima el grupo se confeccionó bastante tarde y pues bueno, intentamos usar mucho tiempo en entrenamientos, incluso en utilizar dinámicas sociales y de fútbol para generar sobre todo vínculo entre los deportistas, ¿vale? Y para ir trabajando pues esos valores y esa identidad del grupo, para ir construyendo y dándole forma y para ir conociéndolos también desde fuera y observando, ¿vale? Esto que trabajamos durante la pretemporada, evidentemente, luego hay que darle continuidad. Hay que cuidarlo, hay que evaluarlo y hay que alimentarlo o adaptarlo en función de lo que va ocurriendo, ¿vale? Pero bueno, voy a ir poniendo ejemplos un poco de cómo lo hemos ido trabajando nosotros, ¿sí? Evidentemente los valores, cuando tú trabajas los valores, todo el mundo probablemente adquiriría o compraría los mismos valores, ¿vale? No tiene mucha pérdida. Creo que lo importante es conseguir cerrarlo en conductas concretas a ejecutar y buscar la manera de ir evaluándolo o de ir, como decía, alimentándolo, ¿vale? Pues nosotros comenzamos eligiendo 2 valores que hemos ido usando durante la temporada de manera informal, sobre todo mucho en comunicación por parte del cuerpo técnico, tanto del primer entrenador como en la parcela en la que estábamos cada uno, en el trabajo con capitanes. Hemos usado, pues, por ejemplo, esta imagen de abajo nos ha ido sirviendo para plasmar de una manera gráfica cuál ha sido nuestra evolución durante el año. El equipo entrenaba muy bien al principio, 4 días por semana. Normalmente en esta categoría, pues salvo los equipos que están arriba, entrenan 3 días o menos, ¿vale? Nuestro equipo tiene un perfil de jugador con mucha proyección, pero del 70% del equipo era su primero o su segundo año en la categoría senior, la que pues, hay gente con mucha experiencia y bastante experiencia en categorías superiores, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos ido construyendo
al principio teníamos una dinámica buena que no se acababa de reflejar en resultados el trabajo que se hacía, de ahí vino un poco el cambio de estilo de liderazgo del entrenador y pues hemos ido consiguiendo construir esta evolución que marcamos, ¿no? De ir haciendo al jugador consciente de, pues ellos mismos lo reflejaban, ¿no? No sé si se ve o si lo pongo aquí, tratar de elaborar, o sea, de pedir y de hacer lo que nos pide, más de lo que nos pide la categoría, ¿vale? En un cuestionario que hacemos al principio, pues todos hablan de proyección individual, de estar en superior categoría y de, ¿por qué no acabar la temporada en condiciones de pelear el ascenso? Pues bueno, pues en ciertas situaciones hemos planteado, oye, Dios, ¿creéis que un equipo de tercera en esta situación haría qué? ¿Se comportaría de esta otra manera o de esta otra? ¿Cómo creéis que se comportaría? ¿No? Pues en función de lo que nos convenía como equipo, con nuestro criterio en el cuerpo técnico, hemos ido usando eso y estirándolo, ¿vale? Y ahora durante la última parte de la temporada hemos ido añadiendo algún concepto más que ya hemos ido trabajando durante el año, pero que hemos ido formalizando un poco en un documento, ¿no? Pero bueno, ahí veis que ahí pues, hemos tratado de establecer situaciones concretas para poder luego evaluar y medir con ellos si lo estábamos haciendo o no, ¿vale? Y bueno, pues esto de distintas maneras que hemos ido usando para trabajar esa identidad, ¿no? Pues desde competiciones en los entrenamientos, desde una liguilla, hemos conseguido que los chicos, que bastantes chicos del primer equipo se involucraran en el club, hemos ido generando rutinas sociales y competitivas. Sociales, pues en la residencia que tenemos se han ido juntando muchas veces pues para ver partidos de fútbol. Cuando hacíamos dinámicas con los chicos de residencia que estaban aparte, pues ellos han ido viniendo, ¿vale? Hemos ido trabajando en la pretemporada sobre todo estas dos situaciones clave, es decir, psicoeducación de qué es el conflicto, de cómo solemos afrontar el conflicto, cómo lo solemos evitar, qué utilidad puede tener de cara a la temporada, que todos los equipos tienen más o menos los mismos conflictos y la diferencia es cómo usar eso y cómo trabajarlo para salir reforzado como equipo, ¿vale? O el cómo queremos perder, pues cuando ha habido una derrota en pretemporada en la que componentes actitudinales o ciertos componentes que creíamos muy importantes no se han dado, pues hemos usado esa derrota para trabajar eso, para evitar que no se repita o para conseguir modificarlo y aprenderlo lo más rápido posible, ¿vale? De cara a los vínculos, le hemos dado mucha importancia a cómo hemos trabajado los vínculos con ellos, sobre todo entre ellos, ¿vale? Pero bueno, como os decía, hemos ido generando espacios para que ellos fueran conociéndose a nivel personal. Yo me lo he encontrado muchas veces como jugador y como psicólogo en ciertos grupos de trabajo, pues hay veces que no llegan a conocer, no llegan a saber si, pues tienes hermanos, hermanas, tienes familia, cómo es tus hobbies, pues bueno, intentar de esa parte social y de esa parte de vínculo personal ir estableciendo el cemento del edificio, la estructura del edificio, sobre la que luego asentaremos ese vínculo a la tarea que nos ayude a competir mejor como equipo, ¿vale? Y después es muy importante en el trabajo en un cuerpo técnico, yo creo que esta es una pelea que tenemos a veces con el entrenador, depende mucho de la personalidad del entrenador y del entorno, el hacer entender al entrenador que es muy importante su vínculo con el jugador. Porque muchas veces el cuerpo técnico puede hacer de soporte y puede tener su espacio, por ejemplo, con el psicólogo, pero el que toma las decisiones de quién no juega y de quién no es el entrenador. Y necesitamos hacer entender al entrenador que tiene que encontrar a su manera, con su personalidad, ese espacio para que el jugador sienta que no solo es un jugador de la Play,
¿vale? Por banalizarlo y simplificarlo. Que el entrenador normalmente no lo ve así, pero el entrenador tiene 1000 problemas en la cabeza, 1000 situaciones que tiene que ir pensando, y encima en este caso no estamos full time para entender eso. Entonces, y encima en este caso, pues 3 miembros del cuerpo técnico no viven en la misma ciudad, con lo cual hay un hándicap pues que no siempre facilita esa parte de inversión con el jugador y entender qué necesita cada jugador y cuándo lo necesita. Entonces yo pues hago de Pepito Grillo para decirle al entrenador: creo que es momento de, creo que es obligatorio juntarse con, más que creo que es obligatorio, creo que si no lo hacemos puede ocurrir esto, y pues lo que estamos haciendo ahora no está funcionando, ¿vale? Bueno, este cuestionario inicial general que usamos al principio para recabar información de ellos, tanto a nivel personal, a nivel de historia deportiva y de expectativas, que creo que es algo súper importante de cara a la temporada, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Es fundamental controlar las expectativas, y muchas veces, bueno, como veis aquí, hemos ido haciendo dinámicas durante el año para usar esa información, generar dinámicas en las que ellos se tienen que conocer, pero por ejemplo esta diapositiva, soy muy pesado por lo que decía, porque es súper importante, porque si muchas veces se nos llena la boca con salud mental, pues ahora no estamos en un contexto de alto rendimiento, por supuesto, pero bueno, no dejan de ser personas y tenemos que entender cuál es el sentimiento del jugador y qué ve, qué siente, y tenemos que bombardear al entrenador por lo menos para que comprenda esto y para que no lo tenga en el olvido. A partir de ahí, pues bueno, ir valorando, pero creo que cada vez más es importante, ¿no? Entonces, este tipo de elementos gráficos lo trabajamos mucho con el entrenador para afrontar sobre todo el principio de temporada. Yo soy muy pesado y creo que es súper importante que el entrenador lidere un calendario de entrevistas, que se programe espacios con el jugador, porque el jugador tiene que percibir que, mira, yo no sé, independientemente de mi rol, de si juego mucho o poco, tengo un espacio a nivel personal en el que considero y percibo que le preocupa al entrenador, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente, pues lo ideal es enemigo de lo bueno. Yo siempre planteo al entrenador programar 3-4 entrevistas individuales con el jugador de manera formal, en el que, bueno, si es en campo, pero que sea un espacio que no sea esos 10 minutos de antes de empezar a entrenar, que se usa a veces, aunque a veces es lo que hay que usar, pues porque por circunstancias o porque el entrenador lo considera así, pues bueno, prefiere no juntarse fuera del campo, ¿vale? Pero bueno, sí que es importante entender que tiene que haber una primera entrevista más personal que deportiva, que intentamos que sea al principio, en ese primer mes, que intentamos que haya después ya una segunda entrevista y las posteriores que ya tengan un contenido más deportivo, más relacionado con aspectos técnicos, tácticos, o que tengan que ver con el rendimiento o la evolución del jugador, ¿vale? Pero sí que tiene que haber una primera parte en la que el jugador entienda, porque tiene que vincular, ¿vale? Es importante luego, porque luego el entrenador puede exigir. Si vamos a exigir un 10, tenemos que cuidar de 10. Si vamos a exigir un 8, tenemos que cuidar al menos un 8, ¿no? La parte de objetivos. Normalmente, a partir de la tercera o cuarta semana de pretemporada, ya empezamos a establecer objetivos grupales. Este año no lo hicimos porque era una incertidumbre cómo iba a empezar el grupo, y a pesar de que era en el planteamiento inicial estaba previsto hacerlo, decidimos esperar a ver cómo avanzaba la temporada, ¿vale? Esta imagen, que si no me equivoco es del libro de Joan Vives, que seguro que todos conocéis, y el que no, ya tardéis en tenerlo, nos ha ayudado mucho a trabajar este concepto de manera visual. A veces una imagen vale más que 1000 palabras,
y bueno, pues eso, hemos ido evolucionando de establecer objetivos individuales con el jugador de manera muy sencilla, casi de manera informal, pero que sí que fueran teniendo un feedback, a ir construyendo objetivos grupales, ¿vale? Esto, por ejemplo, ha sido la evolución que hemos hecho a nivel grupal. Las primeras 5 jornadas no habíamos verbalizado ningún objetivo, fuimos viendo cómo era el funcionamiento, trabajábamos con ellos simplemente de manera sencilla los datos que se iban dando y a partir de ahí hemos ido haciendo una evolución. Claro, seguramente a nivel técnico hubiera sido más recomendable pues hacer más detalle, prepararlo más, pero tenemos que ir entendiendo en qué punto está el jugador. Los jugadores, muchos de ellos nunca han trabajado con un psicólogo, nunca han trabajado este tipo de situaciones. Entonces porque también es un mensaje nuestro. Mi objetivo desde mi parcela es que cuando acabe la temporada, sigan aquí o vayan a otro lado, tengan más nociones de conceptos psicológicos y de trabajos psicológicos a nivel grupal y a nivel individual. Entonces, pues bueno, como veis, hemos ido incorporando aspectos de trabajo con el planteamiento de objetivos, ¿vale? Desde objetivos grupales sencillos a esta parte de la temporada en la que ya vamos incorporando y ya vamos afinando objetivos individuales de cara a partidos, ¿vale? Pues a veces lo hemos hecho en el vestuario o en la pared, en una dinámica grupal, a veces hemos ido estableciendo cuestionarios, hemos ido variando el formato porque es importante pues, para que no se haga monótono, ¿no? A veces es aburrido, incluso a veces esto, por ejemplo, un mensaje que hemos intentado trabajar cuando hemos ido incorporando los objetivos ha sido el concepto de dominar las áreas, porque era algo que nos estaba costando mucho al principio. Y desde el discurso del entrenador también hemos ido trabajando mucho en los partidos el objetivo de portería cero, qué conductas tenemos que ir estableciendo en función de cómo es el rival o de lo que se ha ido trabajando durante la semana, qué conductas tenemos que realizar para tener más opciones de tener esa portería cero. Y conforme ha ido avanzando y el equipo se ha ido haciendo sólido en esa parte, hemos ido incorporando pues lo que ocurre en la otra área, ¿vale? Entonces, bueno, es una manera yo creo que bastante simple y sencilla de enviarles el mensaje de que los objetivos está muy bien plantearlos, pero tiene que haber algo que nos ayude a medirlos, que nos ayude a trabajarlos, a concretar y a evolucionarlos, ¿vale? Pues aquí, como hemos trabajado con ellos al principio, les pedíamos cuáles eran sus objetivos para después el cuerpo técnico comenzar a elaborar los suyos y poner en común, ¿vale? Hemos tenido que tirar muchas veces de cuestionarios porque, bueno, no siempre tenemos espacio para coincidir con el cuerpo técnico y es un grupo que ha respondido muy bien, ¿vale? Y además tenemos una comunicación fluida en la que cuando ha habido algo que los jugadores han considerado que era momento de, a lo mejor, de no hacerlo o de cambiar o de mirar de hacerlo de otra manera, pues ha habido bastante comunicación y hemos ido también entendiendo su feedback y ellos han ido cogiendo esa responsabilidad de darnos ese feedback muchas veces, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el de abajo es un feedback que se le da a los jugadores en Navidades porque durante 2 semanas no teníamos campos para entrenar y, bueno, pues evidentemente era un periodo festivo y la gente se iba de vacaciones, pues buscamos darles ese feedback individual y con una propuesta de tareas que podían ir haciendo de cara a esas 2-3 semanas en las que no íbamos a estar entrenando como grupo, ¿vale? Y esto de la derecha es algo que normalmente hacemos más a final de temporada, que creemos que es un valor para el jugador, que es una ficha en la que el jugador se lleva su opinión, la opinión de los compañeros y la opinión del cuerpo técnico de aspectos en los que ha ido creciendo, en los que es muy bueno o que son sus principales virtudes y algún punto de mejora en el que puede ser prioritario de cara a la próxima temporada, ¿vale? Entonces, bueno, creemos que es un valor y también, bueno, es algo que nosotros promovemos cuando alguien viene aquí, que es el desarrollo individual del jugador y la atención al jugador,
y tenemos que encontrar maneras de que el jugador lo perciba, ¿no? Y esto es algo que ellos suelen apreciar bastante. En esa estructura de conocimiento, creación de la identidad y de los vínculos, del trabajo de objetivos, después pasaríamos a ese trabajo de roles y normas, ¿vale? Este es otro elemento gráfico que hemos ido trabajando e introduciendo bastante como mantra, y algo que planteo siempre al entrenador es que creo que es importante, primero, que el entrenador trabaje y plasme por qué cada jugador que está en el equipo forma parte del equipo. No todos están por la misma razón. Hay algunos que están con un rol inicial más complementario, otros para tener más peso, y el entrenador no espera lo mismo de cada jugador. Y es importante trabajarlo y sobre todo hacérselo llegar al jugador, ¿vale? Que muchas veces se da por supuesto o se trabaja de manera informal, pero creo que el jugador lo aprecia mucho. Si tú consideras que hay un jugador que de entrada parte con un rol complementario y de pocos minutos o en un momento de la temporada, se lo tienes que decir. Yo creo que como norma general, que luego hay que ver las circunstancias y cada situación, pero el jugador lo agradece. Y si queremos que él se sienta identificado en función del rol, le tenemos que conseguir dar un rol que él se sienta partícipe, ¿vale? Entonces, pues bueno, estos son con dos entrenadores distintos, pues esta es la manera en la que hemos ido trabajando con el entrenador esta parte para que luego él, en el trabajo y en ese calendario de entrevistas, pues mayormente lo fuera hablando con cada uno de ellos. También con ellos, también hay que preguntarles a ellos qué rol esperan. En ese cuestionario inicial que os decía, pues eso, ¿no? ¿Qué rol esperas, crees que puedes ejercer en el equipo? ¿Qué esperas del cuerpo técnico? ¿No? Entonces, esa información ha sido súper valiosa para después conocer al jugador, conocer qué necesita cada jugador y trabajarlo con ellos y con el entrenador. Se da muchas veces que hay jugadores que no conocen su rol o el rol que ellos creen que tienen no coincide con el que tiene el cuerpo técnico, en este caso el entrenador, y luego a veces no lo acepta. Y eso, pues ahí muchas veces son puntos de fuga de cara a la dinámica del grupo y en la gestión del grupo. Hemos trabajado los sociogramas, de hecho esta semana que viene vamos a hacer otra parte, ¿vale? Yo creo que todos lo conocéis, ¿no? Si no, bueno, luego en las preguntas lo tratamos. Pero bueno, estos no son del primer equipo porque no los tenía anonimizados, ¿vale? Aquí los tengo anónimos, ¿vale? Pero porque veáis un poco cómo usamos esto, ¿no? Solemos usar la parte de la pregunta a nivel social, pues con quién compartirías habitación en caso de hacer una concentración de ir de viaje, o con quién te apetece quedar más fuera del entorno deportivo, qué tres compañeros elegirías, por ejemplo, de cara a un partido importante o al próximo partido de la temporada. Y hemos trabajado mucho con aspectos de comunicación y de actitud en entrenamientos o de trabajo en entrenamientos, porque nos ha servido muchas veces para plasmar al jugador, pues algún perfil de jugador que considera que entrena muy bien, que a nivel deportivo por calidad está muy bien valorado, pero que el grupo considera que no está entrenando bien. Entonces ya tenemos un dato objetivo de decir, en este caso en concreto, decirle al jugador, es que tus compañeros piensan. ¿Vale? Entonces, evidentemente hay que valorar cuándo se hace y cuándo no, pero bueno, es una información muy útil porque además muchas veces la mayoría de la información que sale en el sociograma coincide con lo que esperas, pero siempre o casi siempre hay algo que no esperas. Y durante la temporada, conforme ocurren cosas, te da información de a quién puedes acudir para abordar a un jugador. A veces abordas al jugador, pero a veces abordas a sus puntos de apoyo, ¿vale?
Bueno, el tema de la normativa, que yo creo que lo conocemos todos, ¿vale? Pues convencer al jugador de que tiene una utilidad. Y yo creo que en este caso, por no repetirme en lo que suele ser más básico, sí que hemos hecho mucho hincapié en el seguimiento, en que hubiera pocas normas que necesitara el grupo y cuando ha ocurrido algo, tratar de poner foco en esas normas, ¿no? Pues hace poco, por ejemplo, hubo un conflicto con un jugador que le está costando. Es un jugador que no comunicaba, comunicaba mal, incluso cuando quería reforzar al compañero tenía un estilo agresivo. Bueno, pues se han ido dando conflictos en el entrenamiento y hemos establecido normas de funcionamiento que el grupo ha ido considerando para ayudarle a cambiar y evolucionar en esa actitud, ¿no? Pues bueno, yo creo que ha sido más importante eso, ¿vale? Hemos ido trabajando mucho la comunicación, ¿vale? A nivel social han sido más informados, generando espacios, ¿vale? Pero a nivel de tarea, conforme hemos visto que el grupo se asentaba y que las relaciones se iban solidificando y se iban mezclando, ya no había grupitos pequeños, sino que el grupo estaba sano y bastante sólido, pues a partir de ahí hemos ido generando patrones de comunicación en situaciones de juego y las hemos ido incluyendo en ejercicios de entrenamiento. Y hemos ido generando pues dinámicas de que a lo mejor tenían que ver con otra variable, pero que tenían que ver con, pues por ejemplo, un campo al que íbamos que tenía unas peculiaridades distintas, un campo, un entorno bastante hostil, y bueno, pues hemos ido trabajando durante la semana qué aspectos nos podían hacer perder la concentración con esa diana, qué aspectos tenían cierta importancia pero no eran determinantes y qué aspectos eran determinantes. Y lo hemos ido incluyendo durante la semana, ¿vale? Hemos ido trabajando patrones de comunicación, como os decía, de manera gráfica antes de los partidos, ¿vale? Pues para que ellos tuvieran un refuerzo y en función del partido, pues bueno, en fases defensivas, en fase ofensiva, hemos visto que el jugador cuando lo hemos dado lo agradecía, incluso no lo hemos hecho durante toda la temporada, pero sí que lo hemos ido incluyendo y ha habido veces que el propio jugador nos ha pedido, ¿vale? Y una quinta pata que es generar contextos y conciencia de aprendizaje, de eficacia colectiva, de una manera muy sencilla, de ir haciendo verbalizaciones o trabajando de manera incluso escrita los logros que se van consiguiendo a nivel de equipo y a nivel individual. Por supuesto, con el uso de vídeos, a veces haciéndoles trabajar a ellos sobre sus aspectos a nivel individual, a nivel de nuestro equipo o a nivel de equipo al que nos íbamos a enfrentar, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, usando esa parte de objetivos individuales del jugador unidos con el trabajo grupal. Hemos ido trabajando un poquito de manera informal en dinámicas en campo, antes de entrenar, en charlas, no muy extensas, muy breves, pero ir introduciendo conceptos que son importantes, que ellos aprendan, que hay que preparar la competición, que hay un pre-competición, cosas que se pueden hacer durante la competición y justo después de la competición que influyen en el rendimiento y que es bueno que las empiecen a conocer. Desde cómo generar autoconfianza y cómo generar seguridad cuando me siento inseguro porque no me ha ido bien durante la semana o durante la propia competición, ¿vale? Pero bueno, son temas que hemos ido tocando con ellos, a veces lo hemos ido trabajando con los chicos que tenemos en residencia, que algunos de ellos han pasado por esa residencia. La residencia están chicos hasta juveniles, ¿vale? Entonces, bueno, pues ha servido para que a veces gente del grupo y del equipo senior haya venido a esas dinámicas, ¿vale? Hemos ido trabajando, pues eso, el plan atencional para la competición, ¿vale? Y bueno, pues alguna dinámica más que nos ha ayudado a trabajar de manera transversal aspectos de eficacia, aspectos de comunicación, pues por ejemplo, cuando teníamos dificultades
En el aspecto de finalizaciones generábamos muchas situaciones de llegar a 3/4 y al final, bueno, generamos una dinámica en la que de ellos salió bueno, pues una manera de trabajar y de afinar la ocupación de espacios, que no estaba siendo buena, y usar la comunicación para pues trabajar, pues eso, como veis ahí, ¿no? Que el jugador, que cuando hay situaciones en las que se aparece en el área, el jugador que va con ventaja le dé la información al jugador que lleva balón, ¿vale? De en qué zona es preferible colocar el balón, aunque a veces el jugador lo puede ver por sí mismo, pero que tenga esa información le puede ayudar a ejecutar mejor. Y aquí, por ejemplo, tuvimos un problema al principio que era esperado, que es que pasamos a comunicar siempre. Entonces, claro, al final que el jugador que lleva el balón y tiene que centrar o filtrar el pase a una de estas zonas, tiene demasiados inputs, ¿no? Entonces, no siempre hay que comunicar, hay que entender cuándo comunicar y quién comunica. Y quién tiene que tener más responsabilidad comunicativa en función de la situación. Pues eso es algo que hemos ido construyendo, ¿vale? Hemos ido pues trabajando el feedback al compañero. Hemos ido generando pues de manera verbal también que el grupo le dijera a los compañeros pues en qué estaba mejor, en qué creía el grupo que era prioritario para el grupo en su rendimiento mejorar de cara al grupo, y se han ido llevando ese feedback de los compañeros que la verdad ha sido bastante gratificante. Incluso ha habido jugadores que han pedido ser ellos en ciertos días los que se expusieran delante del grupo, ¿vale? Hemos ido evolucionando el formato, pero bueno. Y hemos ido trabajando también que ellos nos dieran feedback del equipo rival, de cómo lo veían ellos, o de objetivos por demarcaciones para el próximo partido. Es decir, para este partido con lo que hemos trabajado, ¿qué se espera del medio centro, del carrilero, del delantero? Y luego esa información que ellos nos han ido dando, la hemos plasmado en un documento y se la hemos dado a ellos, ¿vale? Entonces, yo creo que el feedback que ellos nos han ido dando nos ha ayudado a ir perfilando ese trabajo con el grupo, ¿vale? Y luego, para acabar, esta parte de trabajo individual, en la que es cierto que es, en mi caso ha habido bastante volumen, porque ha habido varios chicos que ya me conocían de otros años, porque han estado en residencia, porque estaban en el equipo o porque han tenido buenas referencias, y por cómo se ha ido dando la temporada, ¿no? Por un poco pues, las situaciones que hemos ido trabajando. Pues gente que llega y pues a lo mejor no considera que tenga nivel para estar en el equipo, y hemos ido trabajando pues un poquito esa parte de seguridad y confianza, de crecimiento, de cómo hemos ido trabajando las suplencias. A veces hemos conseguido ir por medio de la información del sociograma, de llegar a un jugador. Hemos conseguido revertir la situación por esa atención que hemos dado al jugador, de pues, a un jugador que quería abandonar el equipo, ¿vale? Y que creíamos que era importante, que lo cierto es que no estaba teniendo minutos, pero bueno, pues a veces hay que conseguir, no es fácil y hay que tener información de cómo es el jugador y de qué entorno tiene y de qué personas podemos ayudarnos para poder llegar al jugador, para hacerle al jugador entender que tiene un espacio para trabajar, ¿vale? Pues bueno, hemos ido trabajando situaciones tanto personales como que tienen que ver con el rendimiento o con la parcela deportiva, que bueno, pues yo creo que también hace que aportemos ese valor, ¿no? Evidentemente, no suelo ir, salvo 2 situaciones, yo no he ido a ningún jugador. Sí que es cierto que me he mostrado más cercano y he estado por allí rondando, ¿vale? Pero bueno, normalmente ha sido positivo que ellos mismos vieran pues que, por ejemplo, un jugador me quería hablar al acabar el entrenamiento delante del grupo al principio de temporada, o sea, no con el grupo delante, pero que el grupo veía que estaba hablando conmigo. Cuando había gente que casi no me conocía, y ellos lo van normalizando, ¿no? Hemos intentado hacer mucho trabajo informal en este aspecto, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que
con esto acabaría, Ana. Muchísimas gracias. Justo ahora me acabas de resolver una de las preguntas que te quería decir. A mí lo que me falta es que nos puedas facilitar, porque como hemos llegado a la hora, Sí. que antes de que se me olvide, que puedas facilitar un correo o unas redes sociales para que las preguntas que puedan surgir, ahora mismo no veo ninguna en el chat todavía, pero entiendo que es porque acaba de terminar. Pero igualmente, como nos quedamos sin ese espacio, pues Vale. a lo mejor quizás surge y te la quieran trasladar. Entonces, si nos puedes dar esa información, te lo agradecería enormemente, porque ha sido muy interesante. Yo tengo algunas apuntadas, pero porque justo me llamaba la atención, ¿no? Ese trabajo con entrenador y también con jugadores, ¿no? Que justo yo creo que me has resuelto esa duda porque bueno, yo creo que a raíz del trabajo, de que te vean ahí, de esos encuentros también más improvisados con el jugador, pues has hecho que también tengan ese vínculo, esa confianza, ¿no? Porque hay veces que lo que sucede puede llegar a suceder todo lo contrario, de, oye, si la relación principal del psicólogo deportivo aquí está para atender y apoyar y acompañar al entrenador, pues yo no, si estoy en una situación complicada, pues no me quiero acercar, vaya a ser que se lo vaya a contar, ¿no? Entonces eso a veces ha sucedido, pero me alegro que tengas esa fusión de las dos líneas, ¿no? Sí, bueno, ese es nuestro trabajo, convencer al jugador de que es un espacio seguro. Luego el jugador tiene que decidir o no, y no todos tienen por qué trabajar, y a lo mejor no están en ese momento, ¿no? Y son capaces de, o podemos ayudarles por medio de terceras personas. Pero bueno, eso te lo va marcando el día a día, sí. Y bueno, de cara a las preguntas y las que haya o las que tú me plantees, luego igual se pueden incluir en los comentarios del vídeo, no me importa, ¿vale? Fantástico, mira, esa puede ser otra opción, pero de todas formas, como está en YouTube, yo creo que lo mejor es que si puedes dar las redes sociales. Muy fácil. rubenservice@gmail el correo y rubenservice en Instagram. Es básicamente lo que Perfecto. Uso ahora. Igualmente, de todas formas, como esta información ya te la solicité yo, esa información se pondrá también en la página web del colegio y en la presentación un poco de lo que se ha tratado hoy. Yo te lo agradezco enormemente porque además no solamente nos has contado la realidad y además con mucha generosidad porque literal te has parado en cada paso, no lo has contado a nivel general, sino que has profundizado. Yo me he apuntado bastantes cosas para tener en cuenta. Me ha sido bastante enriquecedor. Y supongo que para el resto lo habrá sido, y para las personas que nos escuchen en diferido, pues lo mismo, ¿no? Millones de gracias por tu generosidad, por explayarte, por contextualizar también dónde estás trabajando, y espero que sigamos contando contigo para próximas. Ana, perdona, que ahora que lo estabas diciendo me lo he dejado y con esto acabo, que es que muchas veces la parte del esquema que podemos seguir es importante, pero que muchas veces lo complicado y lo que marca la diferencia entre que tengamos más éxito o no es que sepamos adaptarlo y aplicarlo. No es tan complejo. Yo creo que no diferimos tanto los que trabajamos en este contexto en lo que hacemos, sino que nos marca el entender que nos demanda el contexto. Bueno, yo creo que también el que incluso estas ponencias, yo creo que son muy potentes, se saca mucha información, pero yo creo que es importante insistir en esto que dices, ¿no? En que no nos guiemos solamente por ese esquema o que no nos guiemos solo por lo que me ha dicho que hace, entonces esa es la forma correcta de hacerlo, sino que decir, vale, oye, esto me ha parecido súper potente, me ha parecido interesante, lo voy a hacer mío para poder usarlo, ¿no? O sea, que al final también hay que adaptarlo al contexto en el que estamos y que no nos ciegue ese esquema o esa estructura a las posibles necesidades que podemos tener delante, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora por eso existen también las redes sociales que son maravillosas para terminar de detallar dudas que a lo mejor puedan surgir cuando luego existe esa parte, ¿no? Que yo creo que de estas charlas surge el, venga, voy a probar esto, y cuando lo he probado, efectivamente me surgen las dudas. Así que bueno, que millones de gracias por tu tiempo, por tu superponencia y nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego.